La profecía decía que la hija con ojos negros destruiría el reino. Yo nací con ojos negros. Mi hermana nació con ojos dorados. Así que me encerraron en la Torre del Norte, me dieron libros en lugar de abrazos y convirtieron a mi hermana en la princesa de la luz. 20 años después, los demonios cruzaron las murallas. Mi hermana levantó su espada dorada. La espada se rompió. Mi padre gritó mi nombre por primera vez en 10 años. Cuando abrieron la puerta de la torre, me encontraron bebiendo té con el rey demonio. Él se levantó cortésmente. Supongo, dijo él, que tu familia por fin leyó la profecía hasta el final. La puerta de la torre no se abrió, más bien se rindió. Se derrumbó hacia adentro con un sonido que hizo gritar a las bisagras y saltar al polvo del piso de piedra. Los guardias reales entraron primero, con los escudos en alto y los rostros pálidos. Los sacerdotes los siguieron, con las túnicas chamuscadas en los bordes. Luego entraron los magos de la corte, aferrando bastones agrietados y oliendo levemente a pánico, el cual no era un ingrediente mágico oficial, pero debería haberlo sido. Después entró mi padre, el rey Eduardo de Altamira, gobernante coronado del reino de la luz pura, entró en mi prisión como un hombre que entra a una habitación que había pasado 20 años fingiendo que no existía. Detrás de él entró la reina Susana, mi madre, con el rostro pálido y elegante, incluso mientras la ciudad ardía debajo de nosotros. Y junto a ellos, con una armadura dorada rota, sosteniendo la empuñadura destrozada de la espada del alba, estaba mi hermana menor, Aurora. Princesa de la luz, hija amada, espada santa, la favorita de la corte, el reemplazo dorado. No me puse de pie. No supliqué. No lloré. Levanté mi taza de té. Padre, madre, reemplazo dorado. Aurora se estremeció. ¿Me acabas de llamar así? Todavía estoy decidiendo qué tan cortés me siento. No me presiones. Frente a mí, el rey Gael tocó la mesa y dejó su propia taza con calma. Para que conste, dijo él, yo toqué la puerta antes de entrar. Mi padre desenvainó su espada. Gael miró la hoja, luego a mi padre con la leve curiosidad de un hombre que examina los cubiertos en una cena decepcionante. ¿Eso es decorativo?, preguntó él. ¿O tienes la intención de usarlo con el mismo éxito que la dorada? Aurora se puso roja. Escondí mi sonrisa detrás de mi taza de té. Afuera de la estrecha ventana, el cielo se había abierto en 3 lugares. No por completo, no todavía, pero lo suficiente para que unas grietas negras ardieran sobre la capital como heridas en un cristal. El humo se elevaba desde el barrio de Oriente. Las campanas sonaban abajo. Algo inmenso y maligno gritaba cerca de la muralla del norte. No eran demonios. Esa fue la primera cosa que mi familia no había logrado entender. Los soldados con armadura oscura que se movían por la ciudad eran la gente de Gael. Sí, nocturnos. El reino los llamaba demonios porque los humanos eran muy buenos para nombrar lo que temían y muy malos para preguntar si el miedo había completado su educación. Pero las cosas que salían arrastrándose de las grietas no eran nocturnos. Eran los vacíos, bocas sin mente y formas que casi parecían cuerpos. Criaturas que comían magia, memoria, carne y luz, enemigos antiguos de humanos y nocturnos por igual. Mi padre apuntó su espada hacia Gael. «Aléjate de mi hija». Lo miré. Qué interesante. La palabra, hija, sobrevivió al viaje a tu vocabulario. Su rostro se tensó. Isabel, ven. El reino te necesita. Dejé mi taza. El sonido fue muy pequeño. En la torre, los sonidos pequeños importaban. Cuando el mundo se reduce a paredes de piedra, puertas cerradas y pasos que nunca se acercan lo suficiente, una taza tocando un platillo puede sentirse como una condena. Qué interesante, dije. Tardaste 20 años, una espada rota y demonios en las murallas para recordar que yo tenía un nombre. No tenemos tiempo para la amargura. Qué lástima. Yo tuve tiempo durante 20 años. Gael sonrió. Personalmente, la encuentro muy contenida. A su edad, yo había quemado 3 tronos por menos. Y todavía te preguntas por qué nadie te invita a los almuerzos diplomáticos. Me invitaron una vez. Amenazaste a la mermelada. Estaba mal sellada.
Un mago de la corte hizo un sonido ahogado. Mi madre se llevó una mano al pecho. Isa, por favor. Esa palabra cortó más de lo que esperaba. Por favor, no y perdónanos. No nos equivocamos. ¿No, mi niña? Por favor, porque el castillo se estaba quemando y yo me había vuelto útil. Aurora dio un paso adelante. Sus ojos dorados, alguna vez elogiados en poemas, estaban muy abiertos y húmedos por la humillación. Los pedazos destrozados de la espada del alba colgaban de su cinturón como una broma de la que nadie se atrevía a reírse. Este no es el momento para castigarnos. Cariño, si quisiera castigarte, te dejaría seguir haciendo estrategias con tus cubiertos rotos. Gael levantó un dedo. Era una espada. Era optimista. Los labios de Aurora se separaron. No salió ningún sonido. Bien. La torre me había enseñado muchas cosas. Idiomas antiguos, traducción de profecías, leyes reales, magia de sellos, tratados con demonios, historia militar, política, cómo hacerte con cualquier hierba insultante que el palacio enviara por accidente y fingir que no era un intento de darle sabor a la soledad. También me enseñó el valor del silencio cuando alguien esperaba que te hicieras pequeña. Mi padre bajó su espada lo suficiente para fingir que no había tenido miedo. ¿Qué es lo que quieres? Sonreí. Ahora empezamos con honestidad. La vieja torre se estremeció bajo otro impacto distante. Cayó polvo del techo. Un sacerdote susurró una oración a Santo Lorenzo del Sagrado Amanecer. Gael pareció levemente ofendido por el esquema de rimas. Por fin me puse de pie. La habitación cambió. No mágicamente, sino políticamente. Durante 20 años, yo había sido una puerta cerrada con llave. Ahora la puerta se había abierto y todos recordaban que me habían crecido dientes detrás de ella. Mis condiciones son simples, dije. La mandíbula de mi padre se apretó. ¿Condiciones? No viniste a buscar a una hija. Viniste a buscar un arma. Las armas tienen condiciones. La reina Susana susurró, nosotros te protegimos. Me volví hacia ella. ¿De qué? De los cumpleaños, de los abrazos, de la luz del sol. Fueron unos protectores muy generosos. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Las lágrimas de mi madre siempre habían estado bien entrenadas. Brotaban hermosamente, en silencio, sin alterar su rostro. Yo había heredado sus pómulos. No su talento para llorar en público. Levanté un dedo. Primero, los sellos de la torre se eliminan públicamente. No se aflojan, no se ajustan, se eliminan. Un sacerdote empezó a objetar. La sombra de Gael se elevó detrás de él como un cuchillo paciente. El sacerdote reconsideró su devoción. Segundo, dije, la corte anuncia que no estoy maldita. Mi padre desvió la mirada. Tercero, recibo total autoridad militar y mágica hasta que se selle la brecha. No puedes esperar. No espero nada. ¿Lo exijo? Gael apoyó la barbilla en una mano. Ella es encantadora cuando negocia. Pésima para ofrecer galletas, pero encantadora. Lo ignoré. Cuarto, el sumo profeta Octavio es destituido de toda decisión relacionada con la crisis. El sacerdote se tensó. Por supuesto que lo hacían. Octavio los había alimentado con mentiras doradas durante 2 décadas. La gente odia cuando eliminas al hombre que les enseñó cuál miedo era rentable. Quinto, el archivo real se abre ante testigos. Sexto, la profecía completa se lee públicamente. Séptimo, si salvo la ciudad, el rey Eduardo se somete a una investigación real por encarcelar a alguien de sangre real sin pruebas proféticas completas. La habitación se quedó en silencio. Mi padre se me quedó mirando. ¿Eres mi hija? No lo era cuando me moría de hambre por escuchar una voz humana. No resucites la palabra, padre, porque el castillo está en llamas. Su espada bajó otro centímetro. Por un momento, lo recordé como había sido cuando yo era pequeña. Al principio, él visitaba mi torre una vez al año, rígido y pálido, como si el afecto pudiera desencadenar la profecía. Traía regalos formales,
una capa de invierno, un caballo de juguete tallado en madera, un libro de himnos aprobados. Nunca me abrazó. Cuando yo tenía 10 años, la prueba anual lo cambió todo. El sumo profeta Octavio había venido con túnicas blancas llevando una llama sagrada en un cuenco de plata. Le dijo a mi padre que mi sombra debía ser medida. Me hizo pararme en un círculo de polvo de oro mientras los sacerdotes cantaban. Yo era una niña. Estaba asustada. Mi sombra se estiró bajo la llama y el fuego se apagó. No porque yo lo atacara, sino porque Octavio había robado la mitad de la luz del sello de las antiguas protecciones años antes, y mi magia reconoció el falso amanecer de la misma manera que la piel reconoce el veneno. Pero Octavio levantó el cuenco oscuro y susurró, la calamidad está madurando. Después de eso, mi padre dejó de visitarme. Después de eso, dejó de decir mi nombre. Me convertí en el riesgo del norte. El problema, la hija de ojos negros. Aurora, nacida con ojos dorados, se convirtió en todo lo que a mí no se me permitía ser. Ella recibió ceremonias, retratos, tutores, jardines, canciones. La espada del alba fue puesta en sus manos cuando cumplió 15 años, y el reino lloró porque la princesa de la luz se veía muy hermosa sosteniendo un milagro robado. A los 6 años, Aurora no lo había entendido. A los 16, había elegido no preguntar. Ese era un crimen diferente. Otro grito se elevó desde la ciudad. La ventana de la torre brilló de color blanco y luego negro. Gael se puso de pie. Su diversión se desvaneció. Estamos perdiendo tiempo. Mi padre lo miró con odio abierto. Trajiste a tus monstruos a mi reino. Los ojos de Gael se oscurecieron. Mis soldados cruzaron sus murallas porque su sello falló y los vacíos entraron a su ciudad. No estamos aquí para conquistar. Estamos aquí para evitar que la brecha se trague a ambos reinos. Mentiras. Me reí una vez. Eso los sorprendió. A mí también me sorprendió. Padre, me encerraste en una torre con 82 libros, 3 sillas rotas y sin vida social. Si me corrompí, al menos lo hice con las fuentes adecuadas. Gael se dirigió a Aurora. Ella estaba corrigiendo las notas al pie de la profecía cuando la conocí. Una mujer aterradora. Pésima anfitriona. Lo miré. Entraste a través de mi sombra sin invitación y aprendiste valiosas lecciones sobre diccionarios. Considérate afortunado. El segundo era más pesado. Gracias por escuchar la novela del canal Perla. Él había aparecido por primera vez cuando yo tenía 17 años. No con fuego, no con un ejército, solo una sombra alta saliendo del rincón de mi estudio a la medianoche mientras yo le tiraba a la pared un antiguo léxico de profecías. Gael atrapó el libro antes de que lo golpeara. Usualmente, dijo él, cuando entro a una habitación, la gente grita. Recogí un diccionario más pesado. Usualmente, cuando los hombres entran a mi habitación sin invitación, yo lanzo diccionarios. ¿Me parece justo? Él dejó el libro sobre la mesa y miró la página que yo había estado estudiando. Estás traduciendo la profecía. Estoy corrigiendo la gramática de un profeta muerto. Eso suena peligroso. También lo es entrar a la prisión de una princesa a través de una sombra. Vine a ver si la calamidad de ojos negros era real. Y él echó un vistazo a la torre, a las pilas de libros, a la bandeja de té, a las notas que cubrían 3 idiomas y a la daga que yo había escondido mal debajo de una colección de poesía. Encontré un problema con las notas al pie. Ese fue el comienzo de nuestra alianza. Gael trajo la copia nocturna de la profecía. Yo tenía el fragmento humano. Su reino recordaba el tratado que Altamira fingía que era un mito. Juntos, aprendimos lo que Octavio había ocultado. La profecía que todos conocían era solo la primera línea. La hija con ojos negros destruirá el reino. Corta, dramática, útil para sacerdotes que preferían reyes asustados. La profecía completa era más larga. La hija con ojos negros destruirá el reino construido sobre luz robada. La hija con ojos dorados levantará la espada y verá cómo se rompe. Cuando el falso amanecer falle y las murallas se abran desde adentro. El norte olvidado deberá ser desbloqueado. Ella no salvará a la corona. Ella salvará a la gente de la corona.
Destruir no significaba masacrar. En la lengua antigua, la palabra podía significar deshacer, disolver, poner fin a una institución, llevar una estructura falsa a su legítimo colapso. Cuando le das a una prisionera una biblioteca y ninguna supervisión, no te sorprendas cuando ella crezca y se convierta en un problema con notas al pie. Le conté a mi padre la profecía completa en la torre, palabra por palabra. Su rostro perdió color línea por línea. La reina Susana se tapó la boca. Aurora miró la empuñadura rota a su lado. No, susurró ella. Sí, dije yo. No. La espada del alba estaba bendecida. La espada del alba era alimentada por la luz robada del sello nocturno. Sus ojos se abrieron de par en par. La voz de Gael se enfrió. Su sacerdocio drenó la mitad del sello del corazón que le pertenece a mi reino para construir su historia dorada. Alimentaron la magia del templo con eso. Hicieron brillar una espada y la llamaron sagrada. Aurora negó con la cabeza. Yo no lo sabía. No te culpo por no saberlo a los 6 años, le dije. Te culpo por no haber preguntado a los 16. Ese golpe acertó. Ella no tuvo respuesta. Mi padre miró a los sacerdotes. ¿Dónde está Octavio? Los sacerdotes intercambiaron miradas. Gael sonrió sin calidez. Ah, la parte de la noche donde las ratas recuerdan que existen las puertas. Descendimos de la torre juntos. Por primera vez en 20 años, bajé por las escaleras del norte sin cadenas zumbando bajo mis pies. Al principio, la torre no quería dejarme ir. Eso suena extraño, pero las prisiones aprendían la forma de sus prisioneros. Las paredes me habían retenido tanto tiempo que habían olvidado que yo no les pertenecía. Puse mi palma contra la piedra. Suficiente, susurré. Los viejos sellos se agrietaron. Una por una, las marcas doradas alrededor de la escalera se volvieron negras, luego plateadas, luego polvo. Abajo, los sirvientes gritaron al verme. Algunos se persignaron. Algunos se me quedaron viendo como si yo fuera un fantasma. Un niño que se escondía detrás de una sirvienta susurró, ella se come las almas. Solo si son groseras y están mal sazonadas, dije yo. Gael suspiró. No prometas cosas frente a los civiles. El niño parpadeó y luego se rió. Ese pequeño sonido le hizo más daño al viejo miedo del que hubiera podido hacerle un discurso. En el gran salón, el caos vestía de dorado. Los nobles gritaban por encima de los sacerdotes. Los magos de la corte discutían junto a mapas destrozados. Los soldados entraban sangrando por heridas que echaban vapor donde los dientes de los vacíos habían tocado su piel. Los estandartes dorados sobre el trono parpadeaban como velas a punto de apagarse. En el centro de todo estaba el sumo profeta Octavio. Se veía exactamente como lo recordaba. Alto, de barba blanca, vestido con tela de sol, con ojos amables de la misma manera en que los cuchillos pueden ser pulidos. Cuando me vio, su boca se apretó. Calamidad. Sonreí. Editora de profecías. Un jadeo se esparció por el salón. Octavio levantó su bastón. El demonio la ha corrompido. La hija de ojos negros ha traído la destrucción a nuestro reino. Gael miró alrededor hacia los mapas en llamas y a los oficiales que gritaban. Impresionante. Ella hizo todo esto desde una torre con hojas de té y resentimiento. Di un paso adelante. No, Octavio, tú trajiste la destrucción. Simplemente usaste mis ojos como la etiqueta. Él se volteó hacia mi padre. Su Majestad, ella debe ser contenida. Mi padre no respondió lo suficientemente rápido. Eso me lo dijo todo. Incluso ahora, con la ciudad destruyéndose, una parte de él quería obedecer al hombre que le había dado a su cobardía un disfraz sagrado. Me volví hacia la corte reunida. Abran el archivo real. El rostro de Octavio cambió. No. La palabra fue demasiado rápida, demasiado cruda, demasiado culpable. La sombra de Gael se deslizó por el suelo y cerró todas las puertas. Qué gracioso, dijo él. Los humanos siempre huyen cuando la lectura se pone difícil. La llave del archivo colgaba del cuello de mi padre.
Durante 20 años, había mantenido bajo llave los registros que podrían haberme liberado. Él dudó. Extendí la mano. El salón esperó. Al fin, se quitó la cadena y puso la llave en mi palma. Era pesada. También lo era el pasado. Los magos de la corte trajeron el estuche sellado de la profecía. Gael sacó la copia nocturna del interior de su abrigo. Los 2 pergaminos fueron colocados uno al lado del otro ante los testigos, nobles, guardias, sacerdotes, sirvientes y la gente asustada que se había amontonado en el salón en busca de refugio. Yo leí el fragmento humano primero. Luego Gael leyó la copia nocturna. Después el maestro Luciano, el lingüista real más viejo. Leyó ambos y confirmó que las líneas coincidían. La hija con ojos negros destruirá el reino construido sobre luz robada. La hija con ojos dorados levantará la espada y verá cómo se rompe. Cuando el falso amanecer falle y las murallas se abran desde adentro. El norte olvidado deberá ser desbloqueado. Ella no salvará a la corona. Ella salvará a la gente de la corona. Nadie habló, ni siquiera Octavio. Miré a la multitud. Les dijeron que yo destruiría el reino. No les dijeron cuál reino. Afuera, algo se estrelló contra las puertas del palacio. El suelo tembló. Un sacerdote entró corriendo, con el rostro ceniciento. Los vacíos han traspasado el camino de las criptas de Oriente. Gael maldijo suavemente en el idioma nocturno. Sonaba elegante. Muy injusto. Octavio lo señaló. Miren, demonios y oscuridad. Los sacerdotes intentaron atacar a los vacíos con luz sagrada, jadeó el mensajero. ¿Eso los alimentó? El salón se paralizó. Aurora dio un paso adelante con el fragmento roto de la espada del alba. ¿Puedo intentarlo de nuevo? No, le dije. Ella se tensó. Yo soy la princesa de la luz. Eres una mujer sosteniendo evidencia rota. Su rostro se sonrojó. No me humilles ahora. Si quisiera humillarte, te daría otra espada. Gael murmuró, eficiente. Lo ignoré y miré a los magos. Los vacíos consumen la fuerza aislada. La luz pura los alimenta. La sombra pura los enloquece. Le temen al equilibrio. El maestro Luciano me miró fijamente. ¿Cómo lo sabes? Leí los antiguos registros de los campos de batalla. Octavio se burló. ¿Libros? Sí, dije yo. Esas cosas que me enviaste porque pensaste que eran menos peligrosas que las personas. El palacio tembló de nuevo. Esta vez la corona dorada del templo, que estaba sobre el trono, se partió por la mitad. Gael llegó a mi lado. El sello del corazón está debajo de la cripta del trono. Lo sé. Si lo restauras, el viejo sistema de Altamira terminará. Lo sé. El trono del sol pierde legitimidad divina. El sacerdocio pierde poder. Tu padre pierde la corona. La profecía se cumple por sí sola. Lo miré. Así que puedo salvar a la gente y destruir el nombre y la marca de la familia al mismo tiempo. La boca de Gael se curvó. Estoy intentando con mucho esfuerzo no admirarte más cuando hablas así. Concéntrese, Su Majestad. El apocalipsis va antes que el coqueteo. Su sonrisa se ensanchó. Mi madre hizo un sonido que podría haber sido de asombro. ¿En serio? Después de 20 años de encarcelamiento, ella todavía tenía energía para escandalizarse por un coqueteo con un rey demonio. Las prioridades selectivas aparentemente eran hereditarias. Bajamos a la cripta del trono. No fuimos solos. Vinieron soldados. Vinieron magos. Los guardias nocturnos de Gael se unieron a nosotros en la puerta inferior rota, con sus armaduras oscuras y muy disciplinados. No gruñeron. No se comieron a nadie. Uno de ellos ayudó a ponerse de pie a un guardia de palacio que estaba herido. El guardia del palacio se vio profundamente confundido al sobrevivir a la cortesía de los demonios. La cripta debajo del trono era más antigua que Altamira, más antigua que el templo, más antigua que la mentira de la luz pura. En su centro estaba el sello del corazón, o lo que quedaba de él. Una piedra circular partida en 2 mitades.
Una dorada, una negra, amanecer y atardecer, humano y nocturno. La mitad dorada estaba fracturada. La mitad negra estaba encadenada. La luz robada sangraba hacia arriba a través de canales tallados en símbolos del templo. Los mismos canales habían alimentado a la espada del alba. El mismo robo había impulsado años de ceremonias, milagros, falsas bendiciones y el culto a la espada dorada de Aurora. Las murallas no se habían roto desde afuera. Se habían abierto desde adentro. Porque Octavio había robado la cerradura y llamado santas a las piezas robadas. Los vacíos brotaron a través de una grieta debajo del sello. No tenían caras, solo extremidades con forma de hambre. Un sacerdote levantó su bastón. Nada de luz, espeté. Él lo bajó rápidamente. Aurora sostuvo el fragmento roto de la espada del alba con dedos temblorosos. Por una vez, le dije, tu espada puede ser útil. Después de que dejó de fingir, me la entregó. Eso fue más difícil para ella de lo que quería que alguien viera. Bien. Las consecuencias a menudo comienzan al abrir la mano. Entré en el círculo del sello. Gael se paró frente a mí. El anochecer se elevó desde él. No era maligno, ni amable, era antiguo, frío, oscuro como el espacio entre las estrellas. Mis ojos negros reflejaron el sello agrietado. Durante años, habían llamado a mis ojos vacíos. No estaban vacíos. Eran puertas. Dije los nombres antiguos de los vacíos, sacados de libros que se creían inútiles. Los nombres me quemaron la garganta. Gael añadió el juramento vinculante nocturno, con una voz baja y firme. Presioné el fragmento roto del alba de Aurora en la mitad humana del sello y usé mi propia sangre real para despertar las líneas del tratado. El dolor me atravesó, no un dolor limpio, sino un dolor viejo, un dolor de torre, un dolor de niña. 20 años de cartas no enviadas y pasteles de cumpleaños intocados y de escuchar risas abajo mientras la nieve sellaba mi ventana. La sombra dentro de mí se elevó. Al principio, la gente de arriba gritó. Lo sentí a través de las piedras. Mi oscuridad se extendió desde la cripta sobre el palacio y por las calles en llamas. Se desplegó sobre la ciudad como un ala oscura. Luego la gente dejó de gritar porque la sombra no los devoró. Los protegió. Las garras de los vacíos golpearon la oscuridad y se quemaron hasta desaparecer. Los niños que estaban bajo techos que colapsaban encontraron barreras negras sobre sus cabezas. Los incendios se alejaron de las puertas. Los soldados nocturnos condujeron a los vacíos hacia los caminos del sello. Los magos humanos, que por fin estaban escuchando, trenzaron hechizos del amanecer con protecciones del atardecer en lugar de arrojar pánico hacia el hambre. La oscuridad a la que le temían se convirtió en el techo sobre sus cabezas. El sello del corazón rugió. La luz robada se liberó de los canales del templo y regresó a su lugar. La espada del alba se disolvió en mis manos, no estaba rota ahora, sino terminada. Las cadenas negras alrededor de la mitad nocturna se hicieron añicos. La brecha gritó. Gael estiró el brazo sobre el sello y tomó mi mano. Su piel estaba fría. La mía estaba más fría. ¿Sigues conmigo?, preguntó él. Desafortunadamente, tu arrogancia sigue siendo audible. ¡Qué reconfortante! Juntos, cerramos la brecha. Los vacíos desaparecieron como humo arrastrado hacia atrás por el ojo de una cerradura. La cripta se quedó en silencio sobre nosotros. El trono del sol se agrietó. Los estandartes dorados perdieron su brillo. La corona del templo se ennegreció por toda la capital. La luz falsa se apagó. La gente entró en pánico al principio. Por supuesto que lo hicieron. Les habían dicho durante generaciones que la luz significaba seguridad, que el oro significaba verdad y que los ojos negros significaban la ruina. Subí las escaleras del palacio al amanecer, agotada, sangrando de una mano, con el cabello suelto y mi vestido rasgado. Gael caminó a mi lado con una manga quemada y la irritante gracia de un hombre que hacía que el daño de la batalla pareciera intencional. La gente se reunió debajo de las escaleras. Soldados, sirvientes, nobles, niños, sacerdotes a los que ya no les quedaban milagros. Guerreros nocturnos que estaban parados a la intemperie sin atacar a nadie. Alguien gritó,
El reino está siendo destruido. Sí, dije. Mi voz resonó con fuerza. El reino que les dijo que una niña era un monstruo, para que no leyeran la segunda línea, se termina el día de hoy. El silencio rodó por el patio. Yo no los destruí. Destruí la mentira que casi los mata. La investigación comenzó antes de que las cenizas se enfriaran. Yo me aseguré de ello. No salvé la ciudad para que mi familia pudiera esconder la verdad bajo la misma alfombra donde me habían escondido a mí. El sumo profeta Octavio fue arrestado en el Salón del Amanecer, aferrándose a una caja de fragmentos robados del sello y 3 copias incompletas de profecías. Gael miró dentro de la caja. Recuerdos. Octavio escupió. Demonio. Gael sonrió. Sacerdote. Ya ves, ambos podemos identificar cosas. Octavio fue despojado de su cargo y juzgado por fraude de profecía, traición contra el sello, encarcelamiento ilegal de sangre real y por poner en peligro a ambos reinos. Su condena fue dura, pública y perfectamente adecuada a su crimen. Pasaría el resto de su vida en el archivo de textos completos, traduciendo profecías enteras bajo vigilancia. Sobre su escritorio, hice que instalaran una placa que decía, lee la frase completa antes de arruinar a un niño. Gael lo llamó ser misericordiosa. Yo lo llamé diseño de interiores. Mi padre abdicó 3 días después, no porque quisiera, sino porque la investigación no le dejó en qué apoyarse. El rey Eduardo había elegido el miedo y el poder. Había aceptado la primera línea de Octavio porque hacía que una elección terrible se sintiera sagrada. Había permitido que el viejo poder fuera usado para la gloria de Aurora porque una salvadora dorada fortalecía su trono. Fue puesto en confinamiento real sin poder político y se le exigió firmar órdenes de restitución anuales para los niños y familias perjudicados por falsas profecías, encarcelamientos ilegales y decretos del templo. Cuando él pidió verme, se lo permití solo una vez. Se veía más pequeño sin la corona. Eso no lo hacía inocente. Tenía miedo, dijo él. Estudié al hombre que me había enterrado viva y a eso le había llamado gobernar. Tú tenías miedo. Yo era una niña. Adivina cuál de los dos tenía menos poder y pagó un precio más alto. Le tembló la boca. Pensé que estaba salvando el reino. No, te estabas salvando a ti mismo del riesgo de amarme. No tuvo respuesta. La reina Susana perdió el título de Madre de la Luz y fue retirada de las ceremonias públicas. Fue obligada a testificar sobre su silencio, sobre las preguntas que se tragó, sobre la carta que nunca envió a la torre porque Octavio dijo que el aislamiento me mantenía estable. Cuando ella vino a verme después, no llevaba corona. Yo te amaba, susurró ella. Miré su rostro cuidadosamente maquillado. Entonces tu amor tenía una excelente disciplina. Nunca visitó la torre sin permiso. Las lágrimas llenaron sus ojos. Tus lágrimas siempre llegan vestidas para una audiencia, le dije. Vuelve cuando tengas verdad, no solo humedad. Ella se tapó la boca. No la consolé. Había pasado demasiados años consolándome a mí misma. Aurora fue la más difícil. No porque ella sufriera más. No lo hizo. Porque una parte de mí todavía recordaba a una niñita de ojos dorados pasando la mano a través de los barrotes de la torre cuando tenía 4 años y preguntando por qué yo no salía a los juegos en el jardín. Luego la recordaba a los 16, 17, 18, de pie abajo en las ceremonias mientras la multitud coreaba, Princesa de la Luz, sin preguntar ni una sola vez porque su hermana mayor observaba desde una ventana enrejada. Ella perdió el título. Perdió la adoración. No se convirtió en reina. En cambio, fue asignada al cuerpo de reconstrucción y enviada a los pueblos dañados por el sello roto. Sin corona, sin espada, sin estandartes brillantes, solo barro, piedra, clavos, familias en duelo y un trabajo que no destellaba. Cuando se enteró de la condena, vino a mí pálida de rabia. ¿Quieres humillarme? No. Si quisiera humillarte, te daría otra espada. No sabía cómo ayudarte. No te culpo por no saberlo a los 6 años. Te culpo por no haber preguntado a los 16. Sus ojos dorados se llenaron de lágrimas. Tenía miedo de lo que la respuesta significaría. Al menos estamos de acuerdo en que sabías que había una pregunta.
Eso terminó la conversación. Meses después, escuché que ella cargaba madera con los aldeanos y dormía en tiendas de campaña. Escuché que se le ampollaron las manos y que lloró la primera semana. Escuché que se quedó. Eso no era perdón. Era información. El reino de la luz pura se terminó. Un nuevo acuerdo fue escrito entre Altamira y el reino nocturno. Los demonios ya no fueron legalmente nombrados como monstruos. Los vacíos fueron registrados como el verdadero enemigo. La ley de profecías cambió. Ningún sacerdote, rey, reina, consejo o padre asustado podría encarcelar a un niño por culpa de una sola línea interpretada. Cada profecía tenía que ser registrada con su texto completo, fuente, traducción, testigos y notas disidentes de académicos. El maestro Luciano lloró por el papeleo. Gael dijo que la burocracia finalmente se veía útil. Yo me convertí en la primera guardiana del amanecer y del atardecer, no en princesa de la oscuridad, no en reina malvada, no en una gobernante títere. El título significaba que yo resguardaba el equilibrio entre lo humano y lo nocturno, la profecía y la ley, la luz y la sombra, el miedo y la verdad. Algunas personas temían que Gael me controlara. Abordé eso en el primer consejo público. Ustedes me encerraron por 20 años para que la oscuridad no me controlara, dije yo. Es un poco tarde para preocuparse de que me controle un hombre con un abrigo dramático. Gael pareció ofendido. El abrigo es una ventaja diplomática. Es excesivo. Eres una princesa prisionera que desmanteló un golpe teocrático en un día. No me des sermones sobre excesos. El consejo se rió antes de recordar que nos tenían aterrorizados a ambos. Eso era progreso. Gael se quedó en Altamira para supervisar el nuevo acuerdo. Trabajábamos juntos, discutíamos sobre el lenguaje de los tratados y bebíamos té en habitaciones con las puertas sin llave. Una tarde, después de un día de revisar las protecciones fronterizas, me ofreció un lugar en la corte nocturna. Sin cadenas, dijo él. Sin sacerdotes, sin estandartes dorados, una habitación con vista a los jardines del atardecer. Pasé 20 años encerrada en una torre. No tengo la intención de mudarme de inmediato a otro palacio, sin importar lo guapo que sea el anfitrión. Su sonrisa fue lenta. Mantendré una habitación sin llave y una biblioteca. 3. Lo miré. Es una oferta peligrosa. Me dicen que soy un hombre peligroso. Eres un hombre dramático con privilegios sobre las sombras. Guardiana cruel. Rey preciso. No acepté. No en ese momento. Mi victoria no era un contrato de matrimonio, ni una corona. Tampoco un escape a otra corte. Mi victoria fue poder elegir, así que me quedé y conservé la Torre del Norte. La gente preguntaba por qué no la derribaba. Porque fingir que nunca existió habría sido la mentira final. En cambio, abrí las puertas. Limpiamos las viejas habitaciones, quitamos los sellos de la prisión, reparamos las ventanas y llenamos los estantes con textos completos. Niños de los pueblos y cortes llegaron a mí, niños con ojos extraños, dones en las sombras, marcas plateadas, voces de tormenta, sueños lunares y familias a las que les habían dicho que les tuvieran miedo antes de entenderlos. En la entrada, tallé algunas palabras en la piedra, lean hasta el final. La torre se convirtió en una academia y un archivo para niños a los que llamaban malditos por culpa de profecías incompletas. Ningún niño dormía detrás de puertas con llave. Ningún sacerdote entraba sin supervisión. Ninguna traducción era aceptada sin un segundo académico y una tercera pregunta molesta. Gael donó historias nocturnas. Afirmó que era buena voluntad diplomática. Yo lo vi personalmente arreglar los estantes por siglo y amenazar a un joven archivista por sacudir mal el polvo. Tus demonios son muy quisquillosos, le dije. Mi gente no son demonios. Tus académicos son demonios al momento de organizar las notas al pie. ¿Eso es justo? Años después, una niña con ojos plateados fue traída a la torre al atardecer. En el pueblo llamaban a la niña un mal presagio porque una cabra había muerto el mismo día en que nació, y aparentemente las cabras se habían convertido en estudiosas legales de la profecía rural. La niña tenía 8 años, era delgada, estaba aterrorizada e intentaba con muchas fuerzas no llorar. La senté en mi vieja mesa de té, no la de mi prisión.
Esa había sido trasladada al archivo público con una placa que decía, donde las malas traducciones vienen a arrepentirse de sí mismas. Esta mesa era nueva, redonda, abierta, lo suficientemente grande para invitados. Le servía la niña té con miel. Gael se sentó frente a nosotras leyendo un libro al revés puramente para molestarme. Lo estás sosteniendo mal, le dije. Estoy ampliando mi perspectiva. También me estás irritando. La niña nos miró a los dos. Voy a destruir algo. Yo sonreí. Tal vez sonreí de la manera en que alguna vez necesité que alguien me sonriera. Tal vez, dije yo. Pero antes de que entremos en pánico, vamos a leer hasta el final. La niña tomó la taza. Su mano dejó de temblar. Afuera, las campanas de la torre sonaron sobre una ciudad que ya no brillaba con luz robada, que ya no fingía que el oro era lo mismo que la bondad. La profecía había tenido razón. La hija con ojos negros destruyó el reino. Destruye el trono que le temía a los niños. Destruye el templo que cortaba las profecías a la mitad. Destruye la mentira de que la luz es inocente simplemente porque brilla. Yo no quemé a mi gente. Los saqué de una casa en llamas y dejé que la casa se cayera. Mi padre dijo una vez que yo había nacido para convertirme en un desastre. Tal vez él tenía razón. Solo cometió el error habitual de mi familia. Nunca se preguntó quién merecía ser destruido. Y si alguien alguna vez te dice que una profecía termina en la primera línea, quítale el libro de las manos. Algunas personas no le temen al futuro. Solo le temen al lugar donde la verdad continúa sin su permiso. Si tú fueras Isabel, ¿perdonarías a la familia que te encarceló durante 20 años porque le temían a la mitad de una profecía?